te bendiga, iglesia. Amén. Respondemos al nombre de José Octavio Cruz, para el que no me conoce, siervo inútil por la gloria y misericordia de Dios. Amén. Damos también un caluroso saludo a los hermanos que nos ven por las redes sociales. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo estén con ustedes este y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, esta mañana, mis hermanos, vamos a un mensaje. Señor, es bueno. Me dio un mensaje hoy sabroso. Siempre bueno, mis hermanos, pero este es bueno. Amén. El Señor corrige, la palabra lo dice en 1 Timoteo, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 8. Y consideraremos los versículos del 23 al 27. Cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y vamos a leer la palabra a la gloria del Padre, la comunión del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este hombre que aun los vientos y el mar le obedecen? Repita conmigo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor. Ellas nos bendicen desde que tú la inspiraste a través de tu Espíritu Santo, Padre, que si en esta mañana escuchamos tu voz, no se endurezca nuestro corazón, Padre, no a nosotros, sino a tu nombre. Daremos gloria por tu misericordia, por tu verdad y por tu justicia. En este pasaje, mis hermanos, vemos que nuestro Señor y amado Jesús pone a pruebas a sus discípulos. Inmediatamente nosotros venimos al Evangelio, mis hermanos. Cristo nos pondrá a prueba. La fe nuestra será probada, mis hermanos. La fe. No es que el Señor pone prueba, porque la palabra dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que el Señor permite las pruebas para probar nuestra fe. Para saber si nosotros estamos afincados, fundamentados verdaderamente en Él. Amén. Y aquí vemos que Jesús utiliza la barca. Mis hermanos, si ustedes leen más atrás, la barca es un medio de transporte. Es un medio por el cual también los hombres pueden buscar el sustento para su familia como pescador. Y también en ocasiones Jesús utilizó una barca como altar para predicar la palabra. Ustedes leen en el libro de Marcos, Cristo dice que dejó a la gente en la orilla, se subió en una barca y empezó a predicar. Para que, sabemos que era por el tiempo en el que él vivía. Estando un poco más alto, era más fácil hablar para que todo el mundo pudiera escuchar. Y Jesús utilizó una barca como medio de predicación también. Y aquí el Señor utiliza la barca para probar la fe de los discípulos. Mis hermanos, ¿por qué? Porque estos hombres habían visto milagros portentosos hechos por Jesús en el mundo físico. Cristo también quería enseñarle que Cristo tenía autoridad sobre el mundo físico y sobre el mundo natural. Porque aquí el Señor hace un milagro, como dice, portentoso, que se hizo grande bonanza, porque el Señor en el libro de Marcos dice que reprendió las aguas y el viento, y ahí se hizo grande bonanza, se hizo una calma. Y por eso es que usted ve que dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les obedece? Porque el Señor tiene poder sobre toda su creación. El Señor echó fuera demonios y los discípulos lo vieron. El Señor sanó enfermos y los discípulos lo vieron. El Señor resucitó muertos
y los discípulos lo vieron, pero Cristo no lo iba a dejar hasta ahí, para que ellos entiendan y entendieran quién era que andaba con ellos. Amén. Y la barca, si nosotros vamos a la historia bíblica, la barca siempre ha representado salvación. Como yo decía, es un medio de transporte, pero también a través de una barca el Señor trajo la salvación y preservó la vida de Noé. Porque un arca es una embarcación. Y Noé creyó a Dios y construyó el arca. Pero la fe de Noé era tan grande que aún sin él tener dominio de nada, porque cuando él entró en el barca, que empezó a llover, él no supo más hasta que salieron, que ya el Señor le avisó. La fe de Noé estuvo tan grande que aún él no teniendo dominio de lo que estaba aconteciendo afuera, él sí sabía lo que estaba aconteciendo dentro, porque estaba junto el cordero y el león. Y si usted lo mezcla, ahora no queda ni un hueso de la pobre oveja o del pobre cordero, porque el león, la naturaleza de él es cazar. Entonces, él sabía que el Señor tenía dominio de lo que estaba aconteciendo adentro, pero no de lo que estaba aconteciendo afuera. Entonces, por eso Cristo también trae esta pequeña prueba a los discípulos, para que ellos vieran que aún estando él dormido, Cristo puede estar tranquilo. Y nosotros debemos estar tranquilos, aunque quizá usted o yo en su momento no esté sintiendo a Jesús, o se lo sentimos distante o lejos, Él está ahí. Nosotros, es menester que nosotros creamos, que confiemos en Él, aún la tormenta de la vida y las olas golpeen nuestra barca. Amén. Jesús siempre está con nosotros, mis hermanos, aun cuando veamos que estemos en una tormenta, que esas tormentas representan problemas, situaciones que se nos presentan en la vida, situaciones difíciles. Y esto fue lo que experimentaron sus discípulos, mis hermanos, que el temor invadió sus corazones y se desesperaron porque Jesús dormía, mis hermanos. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Sentimos que el Señor está dormido, pero mientras usted no lo está viendo con sus ojos, Él está obrando. De una manera u otra, el Señor está siempre trabajando. Tiene legiones de ángeles a su servicio que también están trabajando a favor nuestro. Por eso que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Mis hermanos, nosotros somos librados de bastantes luchas diarias que aún no vemos, pero somos librados. Quizá usted a veces tiene un pequeño accidente y usted dice, wow, el Señor me libró. Y verdaderamente, porque muchas veces los accidentes terminan en tragedia. Y por ejemplo, los otros días yo vi un accidente que yo dije, bueno, ahí no quedó nadie vivo. Mi hermano, ahí no le pasó nada a nadie. Pequeño rasguño, ni rotura hubo. Yo dije, wow, la misericordia de Dios tan grande. Que mis hermanos, cuando íbamos para Valverde Mao hace una semana y pico, vimos un accidente de una patana virada medio a medio en la autopista. Y no sabemos qué pasó porque nosotros seguimos nuestro camino, pero el chofer puede ser que haya, y el ayudante si tenía, puede ser que salieran ilesos, y eso es la misericordia de Dios, mis hermanos, porque Él siempre está ahí. Aún al impío el Señor cuida, mis hermanos, porque la palabra dice que un mismo suceso le sucede al justo y al injusto. Por eso que hay un viejo adagio que dice que el sol sale para todos, porque el Señor hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Él no hace excepción de personas. Amén. Entonces, los discípulos tuvieron temor, porque las olas golpeaban la embarcación, estaba llenando la embarcación y ellos estaban turbados, porque veían que en medio de esta tormenta, en medio de este viento fuerte, Jesús dormía. Hay otro de los evangelios que dice que él como que Cristo no tenía como en cuenta de que lo que estaba pasando es que dormía. Y bueno, mis hermanos, entonces nosotros debemos confiar en Él, sabiendo, mis hermanos, que en nuestras situaciones que se nos presentan, pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades, escasez, Jesús está allí.
nosotros no podemos detenernos y mirar la tormenta. Y debemos confiar plenamente en Él, que aún el destino nuestro sea adverso, Él está ahí, Él confía. Nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, este primer punto, que Él está allí, Jesús invitó a los discípulos a pasar al otro lado porque ellos estaban en una ladera y Cristo le dijo que pasaran a la otra, en el mar de Galilea, que es un mar que es bien tormentoso, dice en libros de historia, que es un mar bien agitado. Y Jesús lo invita a pasar al otro lado. Pero empezó la tormenta y ellos olvidaron que Cristo estaba ahí, mis hermanos. Cristo siempre está. Nos cuesta a nosotros y es menester que nosotros confiemos que Él está. Siempre Él está. Como yo le digo, le vengo diciendo, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, aunque usted quizás desmaye en su fe, Cristo está allí. Amén. Aunque usted lo sienta lejos, distante, que no se mueve, Cristo se está moviendo. Y llegará el momento, mis hermanos, en que usted lo va a sentir de una manera extraordinaria. Aquí hemos tenido bastante testimonio de cosas grandes que ha hecho el Señor, mis hermanos. Aquí tenemos siempre, yo lo menciono con todo respeto, el testimonio de nuestro hermano Ricky, el pastor Ricky, el esposo de la pastora Hilda, que fue desechado por la ciencia, pero la última palabra la tenía Cristo. Él se mantuvo confiando en Jesús y Jesús lo sanó. Aun cuando la ciencia dio un diagnóstico adverso, Cristo estaba allí. Amén. Cristo estaba allí. Y hoy día tenemos a Ricky sano, salvo, bien rosadito, me dijo el pastor que estuvo allá hace un poco tiempo. Y estaba flaquito, estaba rosadito, y eso lo hace Cristo. Pero Ricky pudo tener una fe de creer que Cristo estaba allí, en medio de su proceso. Tenemos hermanas que tenían dificultad para tener sus hijos y hoy tienen sus hijos. Tenemos personas que tenían tanto tiempo desempleados y hoy tienen un empleo. Tenemos hermanos que tenían muchos años esperando por una esposa o un esposo y hoy día tienen su esposo, tienen una familia, porque eso lo hace Cristo. Nosotros debemos confiar, no importando cuánto tiempo pase, porque la palabra dice que para Cristo un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque el tiempo de Dios, el tiempo del hombre es diferente. Amén. El Señor le hace una promesa a Abraham de que le daría descendencia como la arena que está a la orilla del mar. Y usted sabe cuántos años pasaron para que eso sucediera. Primeramente, para recibir la primera bendición pasaron 25 años. Porque cuando el Señor le dio la palabra a Abraham tenía 75 y cuando Isaac nació tenía 100 años. Era un panorama sumamente adverso, de acuerdo al tiempo de los hombres. Pero como yo le vengo diciendo y lo que dice la palabra, el tiempo de Dios es, el Cairo de Dios es lo mejor, mis hermanos, porque en cualquier momento Dios te puede sorprender. Cuando tú menos lo estás esperando, Él aparece, Él entra en escena, en acción, mis hermanos, porque esa es su naturaleza. Solo nos resta a nosotros confiar en Él. Amén. No debemos pararnos y mirar a la tormenta, mis hermanos. Si nosotros ponemos la mirada en los problemas, esas situaciones nos van alejando de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros nos dejamos agobiar por los problemas, por las situaciones difíciles que se nos presentan, nosotros nos vamos alejando de Dios. Nos olvidamos de orar, de leer la palabra, de hablar con Dios. Porque, mis hermanos, yo no sé ustedes, yo hablo con Dios, yo ando en mi carro y vivo hablando, ay Señor, esto, ay Señor, lo otro, gracias. Y eso es, mis hermanos, porque aunque quizá usted no escuche su voz audible, Él los escucha a usted, me escucha a mí y a todo el que clama a Él. En una situación que tuvo el profeta Jeremías, porque mucha gente menciona en Jeremías 33:3, pero no saben el contexto porque Jeremías, el Señor le dice lo que le dice. Este profeta estaba en una cisterna, en el lodo, abajo en la tierra,
fue tirado ahí. Y allí entró en él desesperación y él dio confianza. Y por eso el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé, mis hermanos. Porque estaba en una situación difícil el profeta. El profeta Jeremías fue un profeta muy vituperado a causa de la palabra que Dios le dio. Mucha gente se mofan y relajan. Yo escucho hasta en altares que, el profeta llorón. Mi hermano, si usted vive lo que vivió Jeremías, usted no es llorón, usted es el gritón más grande de la historia. Para que usted entienda, mis hermanos, porque no es fácil tú tener con la palabra de Dios y que lo que eran líderes religiosos de su época en contra tuya. Por ejemplo, porque lo que decía un sacerdote en aquel tiempo estaba por encima de lo que decía el profeta. Claro, delante de los hombres, porque lo que el profeta de Dios hablaba era la palabra de Dios, mis hermanos, porque eso tiene peso. Entonces, a Jeremías le tocó profetizar cuando Pasul era sacerdote de Israel. Y este era un sacerdote impío, mis hermanos, si se puede decir. Este hombre no creía en la profecía y murió de manera trágica en Babilonia por consecuencia de no creer en la palabra de Dios. Murió atormentado, siendo atormentado por espíritu, con locura. Dice que murió porque el Señor solo profetizó solo a través del profeta Jeremías, mis hermanos. Por eso yo le traigo esto a colación, para que nosotros en medio de la tormenta no nos desesperemos, no nos detengamos a mirar los problemas, sino reconocer que Cristo está allí, que debemos confiar en Él, no importa la situación que se presente. Amén. No podemos mirar la tormenta, mis hermanos, porque a veces las tormentas nos deprimen. La tormenta, que son las situaciones que se nos presentan en el día a día, hasta nos hacen no venir a la iglesia. Mis hermanos, muchas veces nosotros, hasta porque nos duela una cutícula, dejamos de venir al culto. Mis hermanos, y te dirá, el hermano Octavio a veces se toma atribuciones que no le corresponden, pero mis hermanos, es triste como los viernes, que es un culto dedicado a la oración, aquí vienen muy pocas personas. Personas que han recibido por peticiones que han hecho aquí los viernes no vienen, mis hermanos. Y usted dirá o se puede sentir como usted quiera conmigo, pero yo voy a decir aquí lo que Dios me está dando. Amén. Y entonces nosotros no venimos a la iglesia. Aún los siervos responsables no asisten a los cultos de los viernes, mis hermanos. Yo le doy gloria a Dios que cuando yo no puedo venir, mire hermano, yo me siento mal. Y usted sabe una cosa, a los hermanos que Dios le permite predicar aquí, la mayoría de mensajes que el Señor me lo da mayormente aquí los viernes. Yo se lo he testificado a mi pastor. A través de la reflexión, el Señor da una palabra y ahí el Señor me ha dado mensaje a mí, para yo predicar un domingo aquí. Para que usted vea, y yo orando, ayunando, para que el Señor me dé una palabra en el transcurso de la semana, desde que los pastores me llaman y me dicen, para que predique el domingo. Yo me empiezo en comunión, ahora Señor, ¿qué tú quieres que yo hable a la iglesia? Y aquí el Señor en su misericordia da una palabra a través de cualquier hermano y surge la prédica. ¿Usted me entiende? Entonces hay una bendición grande en venir a los cultos, mis hermanos. Usted no sabe lo que es estar aquí, mis hermanos, porque usted puede tener comunión con Dios donde quiera, pero usted sabe lo que dijo David, que él prefería estar un día en los atrios, que es el patio de la iglesia, que 1000 fuera de ellos, mis hermanos. Esa palabra debe estar latente en nuestro corazón para participar a los cultos. Mira, yo le decía al pastor ahorita cuando llegué, el pastor puso en el grupo del cual yo soy el siervo responsable de proyección y sonido, que un video, pero yo no sabía que el pastor era que iba a predicar aquí al culto de jóvenes, que es una bendición, mis hermanos. Cualquiera que predique una bendición, pero nuestro pastor que no predique es una bendición mayor, porque eso no suele suceder tan constante. Y que el pastor saque de su tiempo un sábado para venir a darle una palabra es una bendición, mis hermanos. Yo lamento que no pude venir porque incluso mi amada esposa estaba de cumpleaños. Eso no es excusa, porque podemos también gozarnos aquí, porque el gozo de nosotros es nuestra salvación en el Señor. Amén. Entonces, pero yo le decía al pastor, pastor, usted ni puso ese video, yo pensé que era que lo pusieran como una reflexión o algo durante el culto de jóvenes, y era que él era que tenía la palabra. Pero gloria a Dios, me tocará en otra ocasión
presenciar a nuestro pastor predicando un culto de jóvenes. Gloria a Dios. Porque es así. Porque las cosas se hacen continuas y Dios tiene un orden para todo. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros en medio de los problemas debemos reconocer que Cristo está allí, que debemos confiar en Él, aun la situación sea muy adversa. Debemos confiar en Él en todo tiempo. Jesús le dio una lección, mis hermanos, a los discípulos que habían entendido que su problema era bastante grande. Pero cuando Cristo está en nuestra barca, por más grande o pequeño que sea el problema, Él está ahí. Y hoy, el problema que tú tengas, sea grande o sea pequeño, debes entender que está en la mano de Cristo. Que Cristo está en tu barca, porque se me olvidó al principio decirle el título de la prédica, que es ¿quién está en tu barca? Entonces, si Cristo está en tu barca, mis hermanos, tú tienes la garantía de que por más duro que golpeen las olas, por más duro que arrecie el viento, Cristo está allí. Aún Él esté dormido, Él está ahí. Porque Él tiene potestad y poder sobre las aguas, sobre el mar, sobre el viento y sobre todo lo que Él ha creado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Cristo. Nuestra confianza debe estar única y exclusivamente puesta en Jesús. Porque aquí dice la palabra en Hebreos 12:2, que Él es el autor y consumador de la fe. Mire, mi hermano, todo el que ha decidido poner verdaderamente su confianza en Dios, en Cristo, mi hermano, ha tenido una gran recompensa. Quizá usted diga, yo nunca he recibido nada del Señor, pero si usted aceptó a Cristo, usted ha recibido el milagro más grande de la historia, el milagro de la salvación. Olvídese de dinero, casi sí, porque nos enfocamos en añadirle a la bendición, como que lo único que es bendición es lo material. Pero miren, mis hermanos, lo espiritual es 20 veces mayor que lo terrenal. Por eso que usted ve que constantemente el apóstol Pablo a las iglesias le hacía esa recomendación de que pusieran los ojos en las cosas de arriba donde está sentado Cristo y no en la de la tierra, porque lo de la tierra va a perecer, mis hermanos, pero lo espiritual es eterno. Y Cristo ha prometido una eternidad para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si tú no lo has aceptado en esta mañana es el momento en el que usted, si no tiene a Cristo, debe dejar que Él suba a su barca. Porque cuando Cristo esté en la barca de tu vida, todo estará bien. Mis hermanos, ¿qué decía David? Que el acercarme a Él me ha hecho bien. Yo siempre testifico eso también. El yo haberme llegado aquí me ha hecho bien. Yo siempre lo testifico, hermano. Yo llegué aquí con una mano adelante y la otra atrás. Con un bajo a pecado que usted no se imagina. Y el Señor me limpió. El Señor me dio una familia primero espiritual, una familia física. Tengo mi esposa, mis hijos. Y el Señor también me ha prosperado económicamente. Yo no predico, con esto no vaya a malinterpretarme, yo no predico prosperidad. Pero yo sé que Dios prospera. Porque lo que no puede estar mi mensaje basado en eso. Pero Dios prospera. Porque ¿qué dice la palabra en Deuteronomio 28? Sobre las bendiciones que ya nos alcanzarán si nosotros escuchamos atentamente y obedecemos la voz de Dios. Esas bendiciones nos van a alcanzar, mis hermanos, y están prometidas para nosotros. Y yo testifico de eso, mis hermanos. Yo he sido prosperado con buen empleo, mi esposa también, mis hijos con salud, gracias a Dios. No, yo mismo, aunque usted me vea con sobrepeso, yo gracias a Dios no tengo de nada. Debo rebajar, sí, porque la gordura no es salud, pero gracias a Dios yo no me enfermo de nada. Por eso gracias a Dios también que Él me permite esa salud. Por eso puedo también asistir mayormente mucho a los cultos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros debemos tener la fuerte convicción de que aunque su barca se mueva de aquí a allá, choque aquí, choque allá, Cristo está ahí, mi hermano. El apóstol Pablo, que fue un hombre que sufrió bastante naufragio, fue un hombre que confió, y aún el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Pablo,
aún tú estás viendo toda esta adversidad, este viento y este huracán, siempre se me olvida esa palabra, Uriclidón, ¿cómo es? Ese nombre que tenía ese huracán que Pablo atravesó cuando iban camino a Italia. Y nosotros podemos verlo, vamos a buscarlo, mi hermano, yo se lo voy a leer para que usted vea lo que es tener una fe y confiar en que Jesús está ahí, en que Él está en nuestra barca. En Hechos, capítulo 27, del 21 al 25, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Usted se da cuenta, mis hermanos? Iban a tener que llegar a tierra firme, dando brazos, porque dice que iban a tener, dice aquí que iba a tener pérdida de la nave, de la embarcación en la que iban, pero que iban a preservarle la vida a todo a través de Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre, al que camino a Damasco se le aparece Jesucristo, este hombre creyó fielmente que aún el viento, el huracán en el que se encontraban, no era más grande que al Dios que a él le servía. Amén. Porque Cristo estaba allí, aún en medio de Pablo. Lo mismo sucedió con este cabezón de Jonás, que también se vio en una tormenta, y por causa de él no perecieron. Aún lo arrojaron porque ellos pensaban que la maldición era él, pero por causa de Jonás estar en la barca, ellos no perecieron ante esa tormenta que se les presentó, mis hermanos. Porque cuando Cristo está en la barca, aún Jonás estaba en desobediencia porque lo mandaron a un sitio y cogió para otro, Dios estaba en su barca, porque el propósito para el que él fue llamado tenía que cumplirse sí o solo sí. Así, mi hermano, que si Dios te ha hecho un llamado, a ti, por más que te esconda o corra, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque quien va en tu barca es Jesús. Mis hermanos, nosotros debemos saber, mis hermanos, que Cristo, ante toda adversidad, ante toda situación, está ahí. Debemos confiar que Él está allí, no poner nuestra mirada en la tormenta y confiar en Él, mis hermanos. Ese es el mensaje de esta mañana. Antes de yo terminar, ya estoy terminando, quisiera que los muchachos ahí atrás me pongan una pequeña alabanza. Se llama El Marinero, de Oscar Medina. Está ahí en YouTube, yo la dejé. Yo quiero que usted preste atención a lo que dice esta alabanza. Quizás muchos no la conocen, no la saben, porque es una alabanza de un adorador un poco viejo, el pastor Oscar Medina, mexicano. La pueden poner para que usted sepa que el capitán de su vida es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, gloria a Dios. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado
¿Quién es tu capitán? Tu capitán, tu capitán. Y nuestro capitán es Jesús. Él está en tu barca. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Él es nuestro capitán. Él es quien va y tiene el timón de nuestras vidas, mis hermanos. Él calma esa tempestad que quizá pueda agobiarte en esta mañana. Él tiene el control aunque tú no lo veas. Cristo quiere que lo dejes subir a su barco, que solamente así llegarás a puerto seguro, si Él va sobre la barca de tu vida. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Gloria a Dios.